Gracias, hermano Jesús Sotolongo, por tus palabras y tu oración. Gracias también a cada uno de ustedes, hermano Alejandro, por la invitación que nos haces para compartir la palabra de Dios, y para mí es un grande privilegio poder hacerlo. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, y esto con respecto a lo que estaba orando ahorita nuestro hermano Daniel, en la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo: puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación y de carne, perfeccionándonos, dice allí, en el espíritu, en la santidad, en el temor a nuestro Dios, puesto que tenemos tales promesas. Si nos pusiéramos a enumerar, hermano, las promesas del Señor o de nuestro Dios, ¿terminaríamos hoy en la noche? No terminaríamos. No terminaríamos, hermano. Estamos seguros que no terminaríamos. Pero yo quisiera hablar de una promesa, y que en algunos casos esa promesa para algunos no va a suceder, pero esa promesa va a suceder. Y a la promesa a la cual me refiero es a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una grande promesa que tenemos como cristianos. Queremos ver al Señor cara a cara. Queremos ver a aquel Salvador del mundo, aquel que dio su vida por nosotros. Y eso está prometido para cada uno de nosotros, que va a regresar por segunda vez. Si habla de una segunda vez, obvio que entendemos que hubo una primera vez. Y la primera vez, los que lo vieron fueron los mismos apóstoles, en los que el apóstol Juan se atrevió a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, en su primera carta de Juan, haciendo mención de esa compañía, de esa presencia del Señor con ellos. Dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que han contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ellos palparon, ellos vieron, ellos contemplaron al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y ahora testificamos y anunciamos. Testificar y anunciar la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso anunciamos, dice Juan. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso anunciamos. ¿Qué vio Juan? ¿Qué vieron los demás apóstoles? Vieron al Señor Jesús, y a él predicaban acerca de Cristo. Y el que diga Juan en este versículo, lo que anunciamos y hemos visto y hemos escuchado y hemos oído, dice, también nosotros lo hacemos. ¿Para qué? Para que también nosotros tengamos comunión con nosotros. Y nuestra comunión, dice Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra verdadera comunión. Ahorita oraba el hermano Daniel y decía, estamos en alegría, estamos en compañerismo, sí, pero más allá, dice Juan, estamos en la comunión con nuestro Padre y estamos en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesucristo, los apóstoles lo vieron ir al cielo, lo vieron ascender al cielo, a tal grado que se paran dos varones con sus vestiduras blancas
mientras ellos contemplaban el cielo, y le dice, ¿qué es lo que ven? Así como le habían visto ir, así vendrá por segunda vez. Entonces, hermanos, la primera vez que vino, los apóstoles le tocó conocerlo, verlo y tocarlo. A nosotros no, pero cuando venga por segunda vez, lo veremos cara a cara y le veremos tal como Él es. Amén. Yo voy a utilizar, hermanos, para hablar de la segunda venida de Cristo, voy a utilizar la carta segunda de Pedro. En la carta segunda de Pedro nos habla acerca de la venida de Cristo y voy a hacerle así de rapidito. Voy a hacerle, hermanos, un breve resumen de esta carta, segunda carta de Pedro. Cuando habla de una segunda carta, obvio, entendemos que hay una primera carta. Y esta carta segunda del apóstol Pedro fueron sus últimas palabras, fueron sus últimos mensajes, porque después el apóstol Pedro, según la costumbre y según algunos historiadores, el apóstol Pedro fue crucificado. Pero él no quiso morir como murió el Señor, sino que él pidió que lo crucificaran de cabeza. No era digno de morir igual que su Señor. El apóstol Pedro, en nuestras últimas palabras, en sus últimos comentarios, en sus últimas enseñanzas, vemos gran instrucción para nosotros. El primer capítulo de la segunda carta de Pedro nos habla acerca del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. El primer capítulo, hermanos, cuando escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, nos habla acerca del crecimiento y del conocimiento en la palabra de Dios. Tanto que se repite 7 veces la palabra conocimiento, conocimiento, que adquiramos conocimiento. En el capítulo 2, el apóstol Pedro habla acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos maestros. Y esto también el apóstol Pablo escribió, previniendo a los hermanos para que tuvieran cuidado de los falsos maestros. Y el capítulo 3, el apóstol Pedro habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y voy a invitarles a que nos enfoquemos entonces en el capítulo 3. Capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Voy a pedirles por favor que me acompañen y leamos el versículo 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Cuando el apóstol Pedro, hermanos, escribe este pasaje, nos dice a nosotros, tenemos que esperar y también tenemos que apresurarnos para la venida del día de Dios. En el primer capítulo de esta carta, hermanos, dice el apóstol Pedro en sus palabras de despedida, en el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, así como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro, hermanos, antes de morir, estaba preocupado como un buen pastor. Estaba preocupado por las ovejas. Estaba preocupado por la iglesia. Estaba preocupado por el rebaño. Y por lo menos, hermanos, por lo menos, esas 3 partes que mencioné del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 son las partes cuales estaba preocupado el apóstol Pedro. Pero la preocupación del apóstol Pedro no era la venida del Señor. Para él y para nosotros, ese momento va a suceder. Tarde o temprano va a suceder. Pero antes de que suceda, esa es la preocupación del apóstol Pedro. Porque en el capítulo 3, versículo 1,
encontramos, hermanos, qué es lo que les dice el apóstol Pedro a la iglesia con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjense, hermanos, en las dos cartas, la primera y la segunda, el apóstol Pedro, perdón, lo que hace es despertar a la iglesia. Y si habla de despertar a la iglesia, es porque la iglesia, hermanos, en ocasiones está durmiendo. Y Dios no quiere que la iglesia duerma. El apóstol Pedro, lo primero que le dice a la iglesia con respecto a la venida, a la segunda venida de Cristo, les dice, en ambas cartas les escribo y les estoy escribiendo en ambas cartas que despierten. Eso es lo primero que dice el apóstol Pedro, despierten, porque si no despertamos, podemos quedar dormidos. Estas palabras del apóstol Pedro, yo pienso, hermanos, yo siento que el apóstol Pedro entendía muy bien esta frase de despierten, porque el Señor Jesús, cuando se los llevó a orar, dice que él los dejó y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y él se alejó de ellos y dice que cuando regresó de orar el Señor los halló durmiendo. El apóstol Pedro entendía completamente que era muy necesario estar despierto. En el primer capítulo, hermanos, de esta carta, dice el versículo, fíjense el énfasis que hace el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Pues tengo por justo, versículo 13 del primer capítulo. Tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro sabía exactamente, hermanos, lo que era quedarse dormido. Todo el desastre para Pedro, toda declinación espiritual para Pedro fue cuando se quedó dormido. ¿Usted ha leído, hermano, lo que es la parábola de las 10 vírgenes? Habla de 5 prudentes y habla de 5 insensatas. De esas 5 vírgenes insensatas, dice que como tardándose el esposo en regresar, cabecearon todas y durmieron. No velaron, no se prepararon, no se alistaron, porque se durmieron. Por eso el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia en la primera carta y en la segunda carta, la amonestación es despierten, despierten. El apóstol Pedro, hermanos, no quería que la iglesia entrara en un letargo espiritual. Pedro quería que la iglesia no entrara en una pereza espiritual. Pedro quería, hermanos, que la iglesia no entrara en un sueño espiritual. Pedro quería, hermanos, que la iglesia no entrara a una apatía, a una indiferencia en cuanto a la venida del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo, con las mismas palabras cuando escribió a los hermanos en Éfeso, en Efesios capítulo 4, versículo 16, Pablo le dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que le dijo Pablo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4, versículo 14. Despiértate tú que duermes. Pedro quería, hermanos, que la iglesia no durmiera, que la iglesia no cayera en ese letargo espiritual. Si yo le preguntara, hermano,
del día de ayer ahorita ha pensado y se ha puesto a pensar en la segunda venida de Cristo? ¿Estamos preparados o estamos durmiendo? El apóstol Pedro dice en ambas cartas, mi amonestación es despertarlos. Segunda cosa que menciona el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 2, con respecto a la venida del Señor que estamos hablando. Primeramente le dijo en el verso 1, mi propósito es despertarlos. No duerman, velen, oren, sean sobrios, prepárense. Pero en el versículo 2, el apóstol Pedro le dice otra cosa a la iglesia. Y le dice en el versículo 2, para que tengas memoria. Te escribo esto para que tengas memoria. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro, hermanos, estaba ocupado en decirle a la iglesia, tengan memoria, tengan memoria. Cuando leemos esta parte, hermanos, nos recuerda el capítulo 1 de esta carta. En la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, nos dice el apóstol Pedro, pero yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro era enfático en decir, tengan memoria y les voy a recordar, aunque ustedes la sepan, aunque estén confirmados en la verdad presente, yo no dejaré de recordarles estas cosas. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento, fíjense, en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro decía, yo voy a decirles y es necesario que tengamos esa memoria. Ayer fue domingo, ¿verdad? Ayer participamos de la cena del Señor. ¿Para qué participamos de la cena del Señor? Uno de los propósitos de participar de la cena del Señor es participar de ella hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Ese es el propósito de participar de la cena, uno de ellos. El recordar que Jesucristo vendrá por segunda vez. Imagínense, hermanos, si el mandamiento fuera cada año. Si ayer estábamos recordando la segunda venida de Cristo, es probable que hoy con nuestras actividades ya no nos acordemos de la segunda venida. Imagínense el participar de la cena del Señor que fuera dada cada año, pues nos olvidaríamos fácilmente de la segunda venida de Cristo. Olvidamos que el juez está a la puerta. Olvidamos al que ha de venir. Olvidamos al que está por venir en segunda ocasión. Por eso nos dejó este memorial. Por eso nos dejó esta enseñanza nuestro Dios. Porque es necesario que nosotros recordemos. Y el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro nos está haciendo recordar estas cosas. En el versículo 3 nos dice también el apóstol Pedro de la segunda carta, capítulo 3, verso 3. Si analizamos el verso 3,
Dice el verso, para que tengáis memoria. ¿Memoria de qué, Pedro? Bueno, número 1, memoria de las palabras de los santos profetas. Si usted se va a la parte de los profetas menores, todos los profetas, inclusive Jeremías e Isaías y Ezequiel, nos hablan del día de Dios. Por eso el apóstol Pedro escribe, yo no voy a dejar de recordarles estas cosas para que tengan memoria. ¿Memoria de qué? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Qué fue lo que dijeron los profetas? El día de Dios. ¿Qué más dijeron los santos profetas? La presencia de falsos maestros. Eso es lo que revelaron los profetas. Y luego también dice el apóstol Pedro en este versículo 3, para que tengáis memoria del mandamiento del Señor. ¿Cuál mandamiento del Señor? Según el apóstol Pedro, el Señor Jesús nos dejó muchos mandamientos, pero si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, el mandamiento que nos deja el Señor es perseverar. Tenemos que perseverar para poder ser salvos. Eso es lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor está diciendo otro mandamiento, estén preparados. Mateo 24 y 25, hermanos, nos da grandes enseñanzas el Señor Jesús acerca de estar preparados. Debemos estar preparados. Y eso es lo que Pedro quiere que recordemos el mandamiento del Señor y que recordemos las palabras de los profetas. Pero también dice el versículo 3, que también recibamos la enseñanza de los apóstoles. Quiero que tengan memoria de la enseñanza de los apóstoles. Por eso cuando leemos, hermanos, el libro de los Hechos, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y no que fuera de ellos, sino era la enseñanza, la instrucción que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Y que ahora nos dice este escritor Lucas en este versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso cuando leíamos Juan en su carta, decía Juan y dice Juan, al que hemos visto y al que hemos oído, a ese nosotros testificamos. De él hablamos. ¿Y por qué hablamos de él? Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esto lo menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Tenemos la palabra profética más segura. Hablando de la segunda venida de Cristo, hermanos, necesitamos estar preparados. Para algunos va a ser de gran gozo ese día. Para otros va a ser de gran aflicción. Porque si no nos preparamos para recibir al Señor, el apóstol Pedro estaba diciendo en este capítulo 3, tengamos memoria, acordémonos. Pero también dice el apóstol Pedro que nosotros debemos despertar.
debemos estar despiertos para cuando Jesucristo venga por segunda vez. Vendrá como ladrón en la noche. Vendrá cuando menos la esperemos. Vendrá cuando estemos bebiendo, comiéndonos y dándonos en casamiento. Así estaban en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé estaban viviendo, dice, comiendo, bebiéndose y dándose en casamiento. ¿Qué indica esto? Que estaban ocupados en las cosas cotidianas. ¿Qué indica esto? Que estaban enfocados en la vida que estaban llevando. Cuando vino el diluvio, le gritaban a Noé y le decían, Noé, ábrenos la puerta porque perecemos. ¿Por qué dejaron de comer? ¿Por qué dejaron de beber? ¿Por qué dejaron de casarse? ¿Por qué dejaron de comprar? ¿Por qué dejaron de vender? ¿Por qué dejaron de adquirir? Antes en eso se dedicaban. Pero cuando vino el diluvio, dejaron todo eso y querían entrar al arca. Así será en aquel día. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. El Señor nos va a decir tal vez, no los conozco, apartaos de mí. El apóstol Pedro, hermanos, nos pone a pensar en la segunda venida de Cristo. Nunca olvidemos esto, hermanos. Esto algún día va a acontecer. Aunque algunos se burlen, porque eso es lo que tenemos que estar predicando, que Jesucristo viene por segunda vez. Porque en el versículo 3 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice que habrá muchos burladores. Se van a venir a burlar. Se van a querer burlar de nosotros. Y estos burladores en estos días vendrán y andarán según sus propias concupiscencias. Un burlador es un escarnecedor, uno que habla con ironía, uno que se ríe, uno que se mofa de todo lo que es Dios. Si queremos conocer qué es un burlador, nada más con que recordemos cuando le decían al Señor, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate y sálvanos a nosotros mismos. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Si eres el hijo de Dios, y ellos se mofaban. Hoy en día pueden reírse, pueden burlarse de usted y de mí cuando le predicamos que Jesucristo va a venir por segunda vez. Pero estos burladores están en el tiempo presente. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Hermanos, yo en esta noche quise compartirles esto, porque tristemente, hermanos, por la situación que vivimos, por todo lo que hemos estado pasando, mucha gente ha muerto, mucha gente se ha ido. Usted y yo estamos vivos ahorita. Y si estamos vivos, acordémonos, nunca olvidemos que Jesús viene por segunda vez. Yo entiendo, comprendo que tenemos que trabajar, que tenemos que comer, que tenemos que beber, que tenemos que comprar, que tenemos que vender, que tenemos que adquirir, que tenemos que soltar. Lo entiendo. Son actividades cotidianas, pero que esas actividades cotidianas nunca nos separen de nuestra mente, nunca olvidar que Jesucristo viene por segunda vez y que siempre estemos despiertos y que siempre estemos preparados para cuando venga Jesucristo, estemos con Él, vayamos con Él y moremos con Él por la eternidad. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención y gracias por su comprensión también. Amén. Amén, hermano. Amén, Gracias a amén, usted. amén. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias a Dios Muchas gracias, primeramente, hermano Ismael. hermano. Gracias, hermano Ismael. Qué bonito. Qué lindo. Qué bendición. Vamos a seguir con el servicio de nuestro Señor todo.